Grabar. Yo no sé si vieron que apareció ahora un puntico rojo en alguna parte de la pantalla de ustedes. Creo que es al lado izquierdo, en la esquina superior izquierda está. Siempre que esa cosa esté prendida es porque estamos grabando, listo. Y entonces lo que va a quedar ahí va a estar grabado. La otra cosa es que yo no sé si se han dado cuenta que les he estado compartiendo algo por el Classroom de Google. Ahí les programé un quiz que han hecho algunos. Allá también hay un material como para poder hacer el quiz. Además de lo de que vimos hace 15 días de lo del el algoritmo este de Dijkstra, pues hay una cosa de árboles. Y esa cosa de árboles, pues entonces es como lo que pretendemos como evaluar ahí. Es un quizecito donde hay unas preguntas de selección múltiple, de falso y verdadero y selección múltiple. Listo. Ese quiz está hasta el sábado. Eso cuenta como el 10% de la segunda tarea que debíamos de haber entregado esta semana si las cosas siguieran normal. Lo bueno de esto es que ya no estamos encuevados y aguantando calor en un salón, como decía por ahí Robert, y ustedes uno encima del otro. Estamos ahí más calmados. El que tenga alguna pregunta puede hablar. Trate de no dejar el micrófono abierto. Es demasiado incómodo cuando el micrófono está abierto porque ves que empiezan a llamarlos para ir a comer y toda la cosa, pero pueden hablar normal. Si no, pues si no tienen cómo hablar o no les funciona el micrófono, pues pueden chatear, escribir por ahí las preguntas que yo les voy respondiendo. Profe, una Listo. preguntita. Dime, Juan. O sea, ¿es hasta el viernes a las 12 o hasta el sábado a Hasta las el 12? sábado, hasta el sábado. Hasta el sábado a las 12 de la noche. Yo les escribí un correo donde les decía que antes del domingo. Eh, el Ah, sábado hasta las 11 hasta las 11:59 de la noche es antes del domingo. Listo. Para que no se vayan a creer que tienen plazo hasta el domingo, que no es así. Listo. Entonces, para que hagan eso, traten de hacerlo. Listo. Pero sin embargo, yo hoy les voy a hablar un poquito de eso porque yo sé que hay muchos que tienen algunos problemas ahí con que hay cosas que no les dan o cosas pues que como que no cuadran. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de compartirles acerca de lo que el documentico ese dice. Listo, entonces, déjenme, yo les comparto por acá el documento este. Listo, entonces ahí les debe aparecer el documento que les envié. ¿Sí? Ahí está, ¿cierto? Ok, déjenme, entonces yo abro por acá el chat para poder chatear con ustedes. No me abrió, entonces les dejo de compartir para volver a que me quede el chat ahí. Listo. Eh, listo. Podemos ir haciendo cosas. Listo, entonces lo del problema del agente viajero ya lo habíamos compartido, eso ya yo creo que quedó claro en la clase. Entonces después viene lo de árboles que empieza con lo del grafo conectado, que ya lo habíamos discutido en el momento en el que hablamos por allá de trayectorias y decíamos que un grafo era conectado si cada vértice del grafo podía relacionarse con cualquiera de los otros, listo, por algún camino. Entonces ahí hay un ejemplo de un grafo conectado y hay otro de un grafo no conectado, que es ese segundo que está ahí. Entonces se da la definición de grafo, listo. Y la definición de árbol, perdón. La definición lo que dice es que un grafo es conectado. Un grafo es un árbol si él es un grafo simple, además es conectado, o sea que cada vértice de cada vértice puede ir a otro, y la otra es que no tiene ciclos. O sea, hay tres cosas ahí bien importantes de las cuales ya habíamos hablado. Que sea simple es una de las cosas, la otra es que sea conectado y la otra es que no tiene ciclos. Listo, esa es la definición en sí de un árbol. Y entonces por acá
hay unos arbolitos no, unos grafitos, en donde lo que tratamos es de determinar cuáles de ellos son árboles o no. Pues acá abajo lo dice, pero miremos bien esto. Pues en el primero, en este que está acá, en este primero que está acá, es un árbol. Todos los vértices están conectados entre ellos. Todos los vértices están conectados entre ellos y no hay ningún ciclo. Entonces ese es un árbol. El T2 también es un árbol. Todos sus vértices están conectados. De cualquiera de ellos puedo llegar al otro. Y miren que, por ejemplo, de H puedo llegar ahí metiéndome por esta trayectoria casi. Listo, entonces todos están conectados y no tiene ciclos. Listo. Una cosa que nos podría confundir acá es que hay un triángulo, pero es un triángulo que no tiene un vértice acá. Y como no tiene vértices, pues entonces ese es un árbol. En el tercero, bueno, de acá podríamos decir que esto sí es un árbol, que esto sí es un árbol, pero el tercero no es un árbol. ¿Y por qué no es un árbol? Él no es un árbol porque simplemente tiene un ciclo que mírenlo acá está. Listo, entonces por eso es un ciclo y entonces por eso no sería un árbol. Listo. Y el cuarto, este de acá, el T4, tampoco es porque no es un grafo conectado. Listo. Este no es conectado. Entonces por eso no es un ciclo. Es que no veo bien las letricas de Z, no puedo llegar a T. Listo, no se puede, no hay ningún camino que lo lleve de un lugar a otro. Listo, entonces, por eso no es un árbol y los dos primeros sí lo son. Listo. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de árboles, tiene que ser que no tenga ciclos, y por otro lado es que sea conectado. Listo. Y tiene que ser simple. No puede haber dos relaciones entre dos vértices. Y entonces cuando yo tengo varios árboles, pues un término bien biológico es que eso se llama un bosque. Listo, si tengo más de dos árboles, eso es un bosque. Listo, un árbol puede ser un bosque porque él tiene un montón de subárboles que lo pueden relacionar ahí. Entonces, eso puede ser un bosque. Listo. Entonces, nosotros no hemos hablado de grafos dirigidos, pero un grafo no dirigido, o sea, que nos está diciendo que es un grafo simple, es un árbol si solo existe una única trayectoria entre dos vértices. Eso, pues, es una de las cosas que sale, pues, ahí como de los grafos simples. Entonces, si yo puedo crear una trayectoria entre dos vértices, si existe una sola de ellas, una sola, no puedo tener dos. Si tengo dos, entonces no, porque entonces ahí querría decir que hay algún, ¿cómo es que se llama? Algún ciclo que relaciona eso por otra parte. Entonces, si yo tengo dos trayectorias que conectan dos vértices, pues entonces esa cosa quiere decir que hay algún ciclo. Me explico. Miren, por ejemplo, en el grafo 3, que está allá. Esperen, yo lo copio por acá. Apartecita. Si es que esto me deja. Ok, sí. Sí me dejo. Yo tengo este vértice, este, este. Y las conexiones son así. Esto acá sí. Esto acá sí. Por acá sí. Y acá sí. Listo. Entonces miren, que yo por ejemplo, para ir al vértice R, desde el vértice, es que no sé qué, W, no. ¿Cuál es este hombre? El que está tapado ahí, no sé qué letra es esa.
El de acá, este vértice de acá. No sé qué letra es. Listo. Para W, ir desde profe. ahí. ¿Cuál es? W. No, W está en el otro lado, en T4. Yo estoy hablando de T3. Q. No, no se Q. ve, no se ve De la bien. letra Q. La letra Q mayúscula. Q mayúscula. Bueno, gracias Q muchachos. mayúscula, sí, señor. Entonces, miren, ya lo había colocado bien, era para ver si ustedes lo estaban haciendo bien. Listo. Entonces, miren, para ir desde ahí, pues puedo irme por acá, pero también me podría ir por acá. Listo. Y entonces miren que hay dos trayectorias diferentes que me conectan dos vértices y eso lo que quiere decir es que debe haber algún ciclo, ¿cierto? Miren que si yo estuviera, por ejemplo, en el grafo 1, para ir de A a D solo tengo una sola trayectoria, para ir de B a D solo una, para ir de B a F solo tengo una y así. Entonces para ir de cada una a cada una solo tengo una. Listo. Entonces, de teorema, pues nos dices, lo que nos está enfatizando es que no deben de haber ciclos. Listo. Ok. Entonces, aquí ya empezamos a hablar un poquito de lo que les pregunto en el quiz. En el quiz, por allá en uno de los puntos, les pregunto acerca de si si el grafo es un árbol o no. Es una pregunta de falso y verdadero. Listo. Pero después, entonces, hablamos de árboles enraizados. Simplemente, si yo tengo algo que puedo determinar que es un árbol, como este grafo que está acá, este grafo T que tengo acá, es un árbol porque todos están conectados, no hay ciclos. Listo. Entonces yo puedo enraizar el árbol. ¿Cómo lo enraizo? Pues escojo una raíz, en este caso, en el primer grafo que puse ahí, la raíz que escogí fue A, y a partir de ahí empiezo a crear el árbol. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues A tiene como hijos, si ustedes lo notan allá, tiene como hijos a B, a C y a D. Mírenlo ahí, A tiene como hijos a D, a B y a C. Pero B, ahorita hablamos de esos términos bien, tiene como hijos a F y a G. Esos son los dos hijos de B. C tiene como hijo a E y D no tiene hijos. Y entonces así quedaría el grafo. Así quedaría el grafo. Listo. Más adelante nosotros vamos a decir que estos son grafos M-arios. En este caso sería 3-ario. Y ahorita les explico por qué. Listo. Pero ese mismo grafo yo lo puedo enraizar en otra parte. Yo lo podría enraizar, en vez de enraizarlo en A, lo puedo enraizar en C. Lo puedo enraizar en C. Y si lo enraizo en C, miren que ahí está la raíz C. Este grafo es del que estoy hablando. Entonces, ese grafo C, si lo enraizo ahí, entonces los hijos de C van a ser A y E. A tiene hijos. ¿Y cuáles son los hijos de A? Los hijos de A son, como C ya es padre de A, pues entonces los hijos de A serían D y B. Mírenlos, ahí están, son estos dos, los hijos de A. D no tiene hijos, pero B sí tiene, y los hijos de B son F y G. Y entonces ahí quedaría. Y entonces yo lo puedo enraizar donde quiera. Si yo lo quisiera enraizar en F, pues simplemente pongo por acá a F. Es que tengo que mover unas cosas por acá para poder. Cosas que ustedes no ven, pero que yo sí. F. eh, y F tiene. Ah, no. F solo tiene un hijo, ¿cierto? Si lo miráramos desde ese punto de vista, tengo por acá F. El hijo de F sería B. Aquí estaría B. Los hijos de B son A y G. Aquí quedaría A, por acá G. Y A tiene dos hijos que serían D y C. Y C tiene un hijo que es E. Ahí estaría. Entonces, si lo enraizo en F, pues el árbol que nos quedaría sería este de acá. Hablando de esto de tresario, de dosario y todas esas cosas, este sería un árbol binario puro o pleno, como lo llamo allá. Listo.
Yo no sé si han leído el documento o no lo han leído, pero si lo leyeron, entonces a esto me refiero con que son plenos. Plenos es que cada uno de los que sean padres tiene el mismo número de hijos. Tresario es que a lo más tenga 3 hijos. Sería tresario pleno si todos los que son padres tienen 3 hijos. Pero ahorita hablamos de eso. Este sería binario no más. No sería pleno o puro, ¿cierto? Nada más sería binario. ¿Listo? Entonces, para que vamos como enriqueciéndonos con todos esos términos que están ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, como terminología, si yo tengo cualquiera de estos grafos que están ahí y yo quisiera determinar varios términos, ahorita les estaba hablando de varios términos ahí, pero de pronto los que no han leído no saben de qué les estaba hablando, pues decimos que si tenemos un árbol enraizado, miren que por acá está el término de que es un árbol enraizado. Entonces, si ves cualquier vértice que no es la raíz, si ves cualquier vértice que no es la raíz, estoy hablando de V, del término de la B pequeña. Yo allá no tengo ninguna B pequeña, pero yo podría tomar, digamos que este sea B, que este de acá es B, ¿cierto? Entonces, el padre de B es el único vértice, porque solo va a haber uno, del que B o al que B está, que existe un lado dirigido de U a B. Entonces, ese único término va a ser este de acá. Entonces, si este es U, este es el hijo y el único hijo que tiene, bueno, el único hijo que tiene no, el hijo de B mayúscula va a ser G. Pero también podría ser A, ¿cierto? En este caso B tiene 2 hijos. Entonces ese es un padre. Cuando alguien tiene un padre, pues el otro se le llama hijo. Estos términos, todos estos términos vienen de la botánica, muchachos, de los árboles, de estos de genealógicos, vienen de ahí, entonces por eso hablamos de padres, de hijos y de todas estas cosas. Entonces, si alguien tiene un padre, pues entonces es un hijo, el único que podría ser que no tenga padres, va a ser la raíz, pero además que él salió de otro árbol, porque esto pueden ser sus árboles, y entonces ese podría tener un padre, pero se supone pues que la raíz no va a tener padres, entonces a ese se le llama la raíz, pero ese es padre de alguno. ¿Listo? Entonces los otros se les llama niños o hijos, los que son hijos del mismo padre se les llama hermanos, eso ya lo sabíamos. Todos los que sean diferentes de la raíz, cuya trayectoria vaya de un lugar vaya desde ese punto hasta allá, hasta la raíz, se les llama ancestros. Y si yo tengo un padre, todos los que vayan de ahí para abajo se les llaman descendientes. Eso es lo que dice esa cosa ahí. Y entonces aquí se vienen 2 términos bien importantes. ¿Qué es una hoja? Pues una hoja es un vértice que no tiene hijos o no tiene niños. Y los vértices internos, que son aquellos que tienen algún hijo. ¿Listo? Que esos, creo que hago 2 preguntas de esas en el quiz, para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando uno habla de vértices internos, los vértices internos son aquellos que por lo menos tienen un hijo. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta referente a Dime, ese. dime. En el punto del quiz dice que cuántos vértices internos tiene. Yo puedo coger la raíz. Claro, Dice la sí raíz lo cuenta puedes como tomar. interno. Sí. Listo. Sí, porque la raíz tiene hijos. La raíz siempre va a tener hijos, entonces él es un vértice interno. ¿Listo? Pero sí lo Listo, puedes listo. tomar a él como raíz. ¿Listo? Ok, ¿alguna otra pregunta? Hasta ahí como vamos bien.
¿O no? Yo con el tema de los ancestros, Ajá. eso uno también cuenta como ancestro la raíz. ¿Qué dice ahí? De un vértice diferente de la raíz. Claro, o sea, es que la raíz no tiene ancestros, ¿cierto? Porque los ancestros de la raíz serían los que fueran de ahí para arriba. Entonces, la raíz es el único que no tiene ancestros, pero todos los demás tienen ancestros. Y la raíz sería un ancestro de los, o sea, si yo tomo, por ejemplo, en ese grafo que construí, ¿cuáles son los ancestros de E? Los ancestros de E son C, A, B y F. Estos son los ancestros de él. Todos los que Listo, están de ahí para arriba. ¿Listo? El único que no tiene ancestros, eso es lo que dice ahí. Los ancestros de un vértice diferente a la raíz son los vértices en la trayectoria desde la raíz hasta el vértice. O sea que son F, B, A y C. Son los ancestros de E. ¿Listo? listo. Listo. Una buena pregunta ahí, muchachos. Oye, yo no entendía eso. Entonces, por ejemplo, Ujú. subí por favor en el que tiene raíces, ¿cuáles serían los ancestros de F? De F, los ancestros de F son ¿quiénes? Son B, A y C. Esos son los ancestros. Ah, bueno. Volvamos a leer. Dicen, los ancestros de un vértice diferente de la raíz, o sea, que el único que no puede tener ancestros, el único que no puede tener ancestros, sería ¿quién? La raíz. ¿Listo? Entonces, son los vértices en la trayectoria desde la raíz hasta ese vértice. ¿Sí o no? Bueno, Entonces, si porque yo ahí le tengo ese... preguntaban por el chat que por qué no G en ese ejemplo. ¿Por qué G no es ancestro? Porque G es hermano de F. Ah, ya, sí. Es hermano. Entonces, ¿cómo va a ser ancestro? Es hermano. Él es hermano porque son hijos del mismo padre. Entonces, son hermanos. D no, porque D no es... no tiene nada que ver, no es una relación directa con él. Él es un hermano del padre, pero no sería ancestro. Porque los ancestros, ¿qué significan los ancestros en un árbol genealógico? Sí, son los que vayan desde allá hasta allá. Es una trayectoria. Yo no me puedo salir de la trayectoria. Mira que si me salgo acá para venir acá, pues entonces no, me salgo de la Pero, trayectoria. Recuerden que yo no puedo hacer esto, ¿sí o no? Ir y volver. Listo. Pilas pues que lo van a regañar ahí y entonces lo va a salir ahí. Ya lo van a llamar por las papitas Profe, y eso va a salir ahí. profe, yo Ajá, tengo una duda. dime. C sería, pues, hablando del ejemplo que pusiste, C no sería el padre de E, pues, no sería el ancestro, sino el padre, ¿no? O solamente padre es F. En este que estamos hablando, en el que Eh, acaba de borrar. ¿Sí? no, estoy hablando del que dibujaste tú, Ok, listo. ¿En ese qué? ¿Qué pasa ahí? que hablábamos ¿Aló? Hola, hola, te estamos escuchando. Ah, es que se me está perdiendo el internet. No, que entonces comentabas que, por ejemplo, los ancestros de E son C, A, B y F, ¿cierto? Sí, Pero C no sería el padre de E. sí, es un ancestro O de sea, él. puede ser padre y puede ser ancestro. Es padre y ancestro a Claro, la vez. claro, Ah, claro. ok, Sí, 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 sí. Él está entre los ok. ancestros de él. Listo. Ancestro, ¿como a qué suena? Como la ascendencia, ¿no? La ascendencia de él. Y la ascendencia de él desde E va a ser la C, A, B y F. Esos son los ancestros de él, los que están antes de él. Listo. Descendientes, los que descienden de él. Entonces, desde F, ¿quiénes son los descendientes de F? Pues son todos los que están de ahí para abajo, ¿sí o no? Todos esos son descendientes de él. O sea, los descendientes de F, ¿quiénes son? Son B, A, G, D, C, E. Esos son los descendientes de él. Porque los hijos de ellos tuvieron hijos y los hijos son descendientes de él. Listo. Los descendientes de C son todos los que están de ahí para abajo. ¿Cuáles son los descendientes de A? Los descendientes de A son D, C y E. ¿Sí o no? Esos son los descendientes. Pero los ancestros de C van a ser A, B y F. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso o hay alguna duda ahí?
Entonces al final F no va a tener ningún ancestro, ¿cierto? F no va a tener ancestros, claro que no, pero sí tiene descendencia, ¿cierto? En Ok. ese caso tiene descendencia. Listo. Entonces F sería como Dios ahí, ¿sí o qué? Más o menos. Sí, más o menos, sería como eso, como si vos haces el árbol genealógico de la descendencia de tu casa o de la ascendencia de tu casa, hasta dónde podés conseguir las fotos, por decir. Entonces, decir que puedes conseguir las fotos hasta tus tatarabuelos. Entonces, desde ahí para abajo vas a hacer la cosa. No es que ellos dos sean Dios, no es que desde ahí puedas partir y que ellos sean Dios, sino que hasta ahí pudiste conseguir y no sabes qué pasó de ahí para atrás. Entonces, simplemente el árbol se está construyendo desde ahí y listo. Y no se sabe de dónde viene la cosa. Listo. Entonces, eso es lo que pasa desde ahí. Listo. Miren, acá hay un ejemplo más o menos de la cosa. Entonces, encuentra el padre de E. El padre de E es C. Que por acá. Es C. El padre es C. O sea, para este es C. Los niños de G y los niños de G son H, I y J, ¿cierto? Los hermanos de H son I y J, estos son los hermanos de H, ¿cierto? Todos los ancestros de E. Entonces, los ancestros de E, ¿quiénes van a ser? Los que están en esta trayectoria desde A. Entonces, son estos son los ancestros de E. Todos los descendientes de B, los descendientes de B van a ser este grupito que está acá. Esos son los descendientes de B. Listo. Todos los vértices internos son los que tienen hijos. Entonces, los que son vértices internos acá son este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Y los que no son vértices internos son hojas. Todo lo que no sea vértice interno es una hoja. Entonces, las hojas acá son esta, 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 esta. Esta es una hoja y esta es una hoja. Listo. Esos son hojas. ¿Estamos con eso o no? Y entonces Sí, después hablan de profe. los árboles enraizados en alguna parte. Dime, dime. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguien iba a hablar? No. No, profe, afirmando que se hemos entendido. Listo. Bueno, muchachos, miren. Y entonces después hablan de los subárboles enraizados en G. Es que G tiene subárboles. Esos subárboles se forman, miren. Por ejemplo, A, que sería como la raíz acá, tiene varios subárboles. En cierto sentido, tiene un par de subárboles. Uno de ellos va a ser este de acá y va a ser este de acá. Miren, ahí hay dos subárboles muy fuertes, aunque por acá hay uno pues que no es tan fuerte. Eh, Uno piensa pues que esas cosas no son importantes, pero en todo esto del Machine Learning ahora se está utilizando mucho cosas sobre árboles. Y cuando pasan este tipo de cosas en estadística, por ejemplo, hay en estadística multivariada, uno tiene unas variables y esas variables tienen unas características y las características describen muchas cosas acerca de esas variables. Les hablaba ahorita a los del otro grupo que ahora que están tomando todas estas muestras por lo de esta enfermedad que nos está matando, eh, pues entonces, miren que si ustedes van a esas bases de datos donde están sacando cosas, pues entonces por allá dicen que el mayor o el mayor afluente para que alguien caiga como en la enfermedad tiene que tener una fiebre muy alta. Esa es la primera. La otra es una tos muy fuerte. ¿Listo? Y hay otras cosas pues que como que la están relacionando con eso. Entonces, esos son un montón de características que se tienen ahí. Las cosas es que esas características, unas son más fuertes que otras, ¿cierto? Y muestran como un mapa donde, ¿cuáles son? O la mayoría de los que se han infectado, entonces, ¿cuáles son las características más fuertes que tienen? Entonces, esas características fuertes que tienen en su mayoría es la fiebre alta, la tos esa persistente, lo que nos dicen en la televisión que es como las que más influencia tienen. Entonces, muchas veces lo que se trata es de clasificar cuáles son las que dan para en algún momento determinado, sin tener que hacer pruebas,
alguien me determine, no, este lo que tiene es el coronavirus este. ¿Listo? Entonces, que esto pase, por ejemplo, en ese árbol que tengo ahí, con las cositas esas que dibujé amarillas, puede ser que hayan dos características que sean muy, muy fuertes. Puede ser que esto tenga que ver con lo de las cosas intestinales. ¿Listo? Y que esta tenga que ver con lo de las cosas de la respiración. ¿Sí o no? Entonces, casi todas estas características se van ahí, dolor de pecho, un montón de, o sea, que aquí haya gente que tenga dolor de pecho, que tenga tos persistente, que tenga ese moquito bajándole por ahí, ¿cierto? Esas eran las cosas. Y por este otro lado, que tenga problemas en el estómago, que le duela mucho el estómago y que tenga diarrea, por ejemplo. Entonces, son características que se juntan. Y entonces, cuando uno hace eso, miren que por acá está F, que está como aparte, como por allá lejos, puede ser que esa F no sea tan importante dentro de las características que se toman. Entonces, muchas veces para clasificar cómo se hace la cosa o una máquina, cómo clasifica, pues simplemente dice, esta variable la voy a desechar y simplemente voy a tomar esos dos hijos grandes que tiene ahí y los voy a trabajar. Y esos son los dos hijos que me van a clasificar quiénes son los que tienen la fiebre o no la tienen. Listo, entonces miren que los árboles se han vuelto cosas importantes como para poder hacer este tipo de, para poder sacar todo este tipo de cosas dentro de del Machine Learning y estas cosas. Entonces, o sea, no es solo hablar de árboles y ponerlos ahí porque nos dio la gana, sino que en algún momento se pueden encontrar con ese tipo de cosas por ahí trabajando. Listo. Entonces ahí está el ejemplo de eso. Sigamos y metámonos como en otras cosas, pues como que van apareciendo con respecto a esto. Entonces, otras preguntas que les hago en ese quiz tienen que ver con árboles emearios. Y entonces, un árbol se llama emeario si cada vértice interno, que recuerden que los vértices internos son los que tienen hijos, si cada vértice interno tiene a lo más M niños. Y esa palabra lo más es bien importante. Esa palabra lo más cambia muchas cosas. Porque esa palabra lo más quiere decir que tiene o M o menos de M y no puede ser menor que 0. ¿Cierto? O sea, que tiene 0 o cualquiera de los valores que estén por debajo de M hasta M. O sea, que puede ser igual a M. ¿Listo? Y eso es un árbol emeario. Por ejemplo, ese árbol que está ahí todo rayado, el que tengo allá arriba en el ejemplo, es un árbol ¿qué? Ustedes lo ven como ¿qué? Como un árbol ¿qué? Diario. Terciario. Tresario, Sí. ¿cierto? Ya terna, sí, terciario. Tresario, para no tener que ir a buscar ese término por allá que no sabemos cómo mencionarlo, pero sí, sería como ternario, si lo miráramos desde ese punto de vista. Sería ternario, pero no sería pleno. ¿Qué pleno? ¿Qué pleno? Es si tiene exactamente, si cada vértice interno tiene exactamente M niños. ¿Listo? O sea que son dos cosas diferentes. Uno es que sea lo más o que tenga lo más M hijos, o el otro es que tenga exactamente M hijos. ¿Listo? Es claro pues que si M es igual a 2, entonces se llama un árbol binario y eso es pues como lo que conocemos en su mayoría. Casi siempre uno habla de árboles binarios. ¿Listo? Como por ejemplo ese primero que está ahí, es un árbol binario y es un árbol binario pleno. Listo, ese es pleno. El segundo es ¿qué? Terciario. Terciario. Ternario, terciario o tresario. Sería pleno. Y sería pleno, ¿cierto? Porque cada uno que es interno tiene 3 hijos. Entonces sería pleno. Profe, pregunta, pero el último vértice está botado y no tiene hijos. Sí, y este también está botado y no tiene hijos. Y este no tiene hijos, porque lo que está diciendo allá arriba es que todo que sea interno, y los que son internos son padres, y los que sean padres entonces tienen 3 hijos.
O sea, si en su familia ustedes son 5 y cada uno de sus hermanos tiene 5 hijos y usted no tiene, no quiere decir que el árbol deje de ser 5ario, ¿sí o no? Porque usted no tiene hijos. Simplemente usted no es padre, pero los otros que tienen hijos sí tienen 5 hijos. Y entonces eso es lo que vale. ¿Listo? Profe, por ahí sería pleno. Ese es pleno, sí. Miren que cada uno que sea interno, cada uno que es interno tiene de a 3 hijos. ¿Sí lo notas? Profe, Mira, pero Sí, perfecto. este del tiene lado 3 derecho hijos, también es interno. este tiene 3 hijos, este tiene 3 hijos y este tiene 3 hijos. ¿Cuál es interno? Profe, pues se me cayó la llama. ¿Me podría volver a explicar? Qué pena. Uy, qué mal. Se cobra Pero por este eso. último pedacito. Mira, ¿Cuánto hay que darle? O no, cancel. mentiras. Mira. Está bien lo que estás diciendo. La cosa es que este video va a quedar guardado y se va a poner, te voy a mandar el link para que lo veas. Listo. Lo voy a repetir para que no te pierdas el resto de la clase porque es importante lo que estamos haciendo. Listo. Pero en Bueno, cierto sentido esto va a quedar guardado, entonces lo puedes volver a repetir. O sea que si les cae la llamada, no me digan repítame que es que tal cosa, sino que allá va a quedar. Listo. listo, hágale Entonces, fe. es M-ario siempre que un vértice interno tenga a lo más, y a lo más significa que tiene o 0 o hasta M hijos. ¿Listo? Eso es M-ario. Y es pleno si cada uno que es interno tiene exactamente, cada uno que es interno tiene exactamente M hijos. Listo, aquí es M. Aquí el que sea padre tiene que tener la misma cantidad de hijos. Si no, entonces no sería pleno. Listo, entonces lo de la plenitud o lo de la propiedad de ser pleno significa que cada uno que sea padre tiene el mismo número de hijos. Entonces dijimos que ese primero que está allá es binario pleno. ¿Por qué? Porque este es padre. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 2. Este es padre. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 2. Este es padre. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 2. Listo. Entonces, todos los que son padres siempre tienen 2 hijos. Listo. No importa los otros cómo queden. Listo. Entonces, este es tresario pleno porque este que es padre tiene 3 hijos. Este que es padre tiene 3 hijos. Este que es padre tiene 3 hijos y este que es padre tiene 3 hijos. Listo, entonces es tresario pleno. ¿Estamos con eso o no? Sí. El que sigue, Sí, sí, ¿qué tipo gracias. de grafo es? 5ario. 5ario. ¿Y pleno o no? No. Sí, es No, pleno. yo lo veo pleno. Yo no sé si tú no lo ves pleno, pero yo sí Sí, lo es veo pleno. pleno. ¿Listo? Sí, los dos. Porque este es padre, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Este es padre, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 5. Y este es padre, ¿cuántos hijos tiene? Tiene 5. ¿Listo? ¿Sí lo ves? Entonces sí es 5ario pleno. Los otros 3 vértices pues no tienen hijos. Como no tienen hijos, pues entonces pues, no importa. Ellos se quisieron quedar así. ¿Qué más le vamos a hacer? Pero es mejor yo creo que quedarse así que tener 5 hijos. No, M es el número máximo, M es el número máximo de hijos que puede tener un padre. Eso es, Luis. M es el número máximo de hijos que puede tener un padre. Eso es en un M-ario. Y en un M-ario pleno es exactamente el número de hijos que debe tener el padre. ¿Estamos con eso, Luis, o no? ¿Me Luis. repite eso que acabo de Sí, decir, sí, por favor? profe. Es que Luis pregunta en el Profe, chat que si M es el ah, yo- número de vértices que a lo más va a tener el grafo, ¿cierto? Entonces, sí, ese o sea, no es el número de vértices que a lo más va a tener el grafo, no. M es el número de hijos que como máximo va a tener cada padre. Si estuviéramos hablando de un M-ario de un M-ario solamente, ¿sí o no? Es el número de hijos que como máximo va a tener él, un padre.
Si fuera pleno, entonces es exactamente el número de hijos que tiene ese padre. Ok, sí, ya entiendo. ¿Listo? Por ejemplo, es que el mejor ejemplo era el cuarto. El mejor ejemplo es el cuarto. Entonces, vamos a decir que es tresario. ¿Y por qué es tresario? Porque el máximo de hijos que puede tener cada padre o el que está ahí, el máximo de hijos que tiene es 3. ¿Sí o no? No hay ningún padre ahí que tenga más de 3 hijos. ¿Cierto que no? No hay ningún padre que tenga más de 3 hijos. ¿O sí? No, no. No. El que No. más tiene 3. Entonces, por eso lo digo que es tresario. De ahí no me puedo pasar. Entonces, ese es tresario. O sea, que no tiene nada que ver con el número de vértices que tiene un grafo. Listo, Luis. Profe, Esa fue pero la entonces un pregunta. árbol siempre es ario. Siempre Listo, en una pero entonces determinación. ese no es pleno. Este no es pleno, claro que no. Espérate que me hicieron una pregunta antes que esa. Sí, un árbol siempre es ario. Termina en una cosa de esas, dependiendo de la raíz que tenga, ¿cierto? Yo tengo, por decir este grafo, donde tengo un montón de, de hijos, ¿cierto? Este, por ejemplo, si esta es la raíz, pues sería un grafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me pasé ahí haciendo cosas. 9 ario, ¿cierto? Ese es 9 ario, no es semeario, no es 9 ario puro o no es, no es 9 ario pleno, porque la raíz no tiene 9 hijos, la raíz solo tiene una. Entonces no puede ser pleno. Hay un vértice que tiene muchos hijos, tiene 9, pero la raíz solo tenía 1. Listo. Entonces sí, todos podrían tener esa terminación de acuerdo a lo que tengamos. La cosa es que si ustedes vieron ahorita las muchas transformaciones cuando empezamos a hablar de grafos, enraizados, pues miren que, por ejemplo, ese primero que les hablé, el que está vestido de amarillo, ese que está vestido de amarillo es que, según lo que dijimos, Tresario, pero no es Tresario. pleno. es Ajá. estresario y no es pleno, ¿sí o no? Pero miren que el que ahora está ahí sin ningún vestido, ese es que Binario. Binario binario y pleno. pleno, Pleno, exacto. ¿sí o no? Y recuerden que los dos grafos salieron de este mismo, ¿sí o no? Entonces miren que es de acuerdo a cómo se muevan, a cómo estén vestidos ellos. Entonces yo podría, del mismo grafo, del mismo árbol que tengo ahí, construir árboles diferentes y en este caso pues lo pudimos llevar a un árbol binario y un árbol binario pleno. Mírenlo ahí, ¿sí o no? Ese es binario. Y el que sigue, que también habíamos hablado de que era binario, el que yo construí, el rojito ese que se ve todo feo ahí, ese es binario, pero no es pleno, porque miren que hay unos que tienen un solo hijo. Listo. Miren que hasta la misma raíz solo tiene un solo hijo. Que el que dañó la familia fue B, ¿sí o no? Porque B fue el primero que Sí. empezó a tener 2 hijos. Listo. Entonces, ese es binario y el anterior es binario pleno. Una pregunta, en ese Dime. último, que es el rojo que usted dice que está todo feo, Ajá. el hijo, el hijo de la raíz, ya ahí es donde me da el M-ario, ¿sí o qué? Porque él tiene 2, entonces ya sería No, binario. no, no. No necesariamente el hijo de la raíz es el que me da eso, porque el hijo de la raíz podría tener 8. ¿Sí o no? Por eso, por ejemplo, en este caso la raíz tiene un solo hijo Ajá. y ese tiene 2 hijos, entonces ahí yo Ajá. digo que es binario porque ya sigo con la raíz o no. Si tiene, por ejemplo, si esa raíz tuviera 9 hijos, así como el que dibujaste abajo, ya serían Ajá. 9-ario. Sí, pero no necesariamente el hijo de la raíz es el que determina eso, porque puede ser que por acá este sea un hijo de esos que dañó a la familia y entonces este vino y tuvo 4 hijos, ¿sí me entiendes? Entonces no es este el que lo determina, serían
serían los de abajo, estos de abajo, los que empezarían a dañar la cosa. Entonces acá ya el que determina si es quedario sería el D, que ahí estaría, que sería 4ario. Listo. Sino que es que Mejor dicho, el máximo, el que tenga máximo hijos, pues en ese caso el el que que tenga tenga el máximo máximo de hijos. hijos es el que determina el M que estamos buscando. Es ese. Ah, Esa listo, sería listo, listo. la mejor forma de decirlo. Listo, el que tenga el máximo de hijos es el que nos va a determinar eso. Listo. Bueno, muchachos, entonces de acá para abajo, pues entonces vienen un montón de cosas. Después entonces queremos organizar las cosas. Se trata casi siempre de poner las cosas de izquierda a derecha. Más abajo, en unas definiciones que hay abajo que les voy a dejar para que lo lean y la próxima clase en todo caso lo hacemos, hay unas formas de ordenar las cosas y es porque los árboles sirven para buscar términos dentro de algo. Y entonces hay una cosa que se llama el pre-order, el in-order y el post-order, ¿cierto? Y ahí abajo están, pero eso lo hacemos después. Vamos a seguir hablando de lo que nos interesa en este momento, de lo que nos va a sacar del problema que tenemos en este momento, que es el quiz. ¿Listo? Entonces, ¿qué se viene encima de eso? Pues entonces lo vamos a organizar y entonces casi siempre es de izquierda a derecha. Después les voy a enseñar cómo se hace ese orden. No necesariamente tiene que quedar así. Muchas veces lo que nos va a aparecer por allá es una frecuencia o unos valores, digamos que yo estoy poniendo acá, ahí repetí, eh, los números desde el 1 hasta el 9. 1, 2, 3, que me falta el 4. Yo creo que ahí están todos ya. Listo. Entonces, muchas veces se busca que se organice de acuerdo a ese orden que está ahí. Por eso es que se dice el pre-order, después el post-order, después el, ¿cierto? Entonces, lo que se hace ahí, por ejemplo, es que se enraiza en 2. El 3 se enmarca de acuerdo a si es mayor o menor que el 2. Como es mayor, entonces va a ir a la derecha del 2, entonces va a ser 3. Pero después viene el 5. Lo vamos a construir que sea binario porque después vamos a ir a buscar dónde está. Entonces, el 5, ¿a dónde está? Pues está a la derecha del 2, pero también es mayor que el 3, entonces va a ir a la derecha de él. Listo, esto viene el 7, entonces el 7 se va a meter por acá. Pero después viene el 1, y el 1, entonces ¿dónde se va a meter? El 1 se va a meter por este lado. Miren, ahí está. Y el 1 estaría ahí, porque va a ser menor que él. Pero después viene el 6, y el 6 es mayor que el 2, es mayor que el 3, es mayor que el 5, pero es que a la derecha del 5 ya está el 7. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se pone a la izquierda del 7, acá. Porque todo lo que esté a la izquierda es menor que lo que está a la derecha. Entonces se pone así. Y de acuerdo al orden, como vaya apareciendo, después por acá vendría el 9, acá vendría el 8 y el 4 vendría, no ahí, el 4 no vendría ahí, vendría acá. ¿Listo? Y esa sería la forma de escribirlo. Pero entonces yo podría poner a jugar la cosa para construir árboles binarios. Esperen, yo borro esto que se ve muy feo ahí. Yo podría hacer como un qué, una especie de cosa que me revuelva todo eso, que haga que me revuelvan esos números, y entonces de acuerdo a la aparición de cómo estén ahí, esos árboles se van construyendo diferentes. O sea, si yo, por ejemplo, construyera 4, 5, 1, 7, 6, 9, 2, 3, ¿quién me falta? El 8 y el 8, pues entonces la cosa empieza diferente. Entonces acá estaría el 4, el 5 estaría acá, el 1 vendría por acá, después viene el 7 que vendría acá, el 6 que vendría acá, viene el 9 seguiría ahí en donde está, el Profe, 2, el 6 no viene a la izquierda del 7. Me equivoco yo. sí, del 7, discúlpame ahí, sí, es del 7, no del 5, tiene que ser del 7. Gracias. Entonces el 6 viene acá. Después miren, el 2 nos va a dar un reto bien bacano porque debe estar a la izquierda del 4, pero no puede estar a la izquierda del 1. Entonces tiene que estar a la izquierda
a la derecha del 1, entonces va a ir el 2 ahí. Después viene el 3, vuelve y pasa lo mismo, entonces el 3 vendría como por acá, ¿cierto? Y miren que el grafo entonces se hizo diferente. Y el 8, ¿dónde vendría el 8? El 8 vendría acá. Y entonces miren que es una forma diferente de construir la cosa. Y cada vez que nosotros hagamos eso, cada vez que revolvamos eso, pues es una forma diferente de hacerlo. Pero de eso hablamos después. Porque de acuerdo a cómo se revuelva la cosa, entonces va a quedar ahí. Y la cosa es que uno donde tiene que ir a buscar si yo fuera a buscar. O sea, si me pusieran un algoritmo donde me dicen, tengo que ir a buscar los números acá, pues dependiendo del árbol que yo tenga. Si yo tengo este árbol, ¿dónde voy a ir a buscar el 1? Pues a la derecha del 2, ¿sí o no? Pero ¿dónde voy a ir a buscar el 6? ¿Sí o no? Pues va a ser a la izquierda del 4. Mira que eso ya perdón. ¿Dónde voy a ir a buscar el 1? A la izquierda del 2. ¿Dónde voy a ir a buscar el 6 en el otro? Pues lo voy a ir a buscar a la derecha del 6, ¿cierto? Y así, miren que en el otro no lo voy a ir a buscar a la derecha del 6, lo voy a ir a buscar perdón. En el otro, si lo voy a buscar, va a ser a la derecha del 2, pero va a ser a la izquierda de no sé quién, del 9 o no sé quién, así. Y entonces casi siempre van a quedar en esas posiciones. Si yo sé esas posiciones dónde están, pues entonces va a ser muy fácil de encontrarlo. Pero de eso hablamos después, listo. Porque esos órdenes o esa forma de organizar, hay muchos métodos para organizar de acuerdo a cosas que nos van a explicar más adelante, listo, de cosas que van a aparecer más adelante. Entonces, aquí nos están diciendo que lo organicemos de izquierda a derecha de acuerdo a las letras, ¿cierto? Entonces, a la izquierda van a quedar, perdón, vamos a empezarlo a enraizar y entonces vamos a ir de izquierda a derecha. Entonces, A, B, C, ¿dónde está la C? No, aquí no lo estamos haciendo así, estamos haciendo de arriba hacia abajo. Los hijos de A van a ser B y C, los hijos de B van a ser D y E, y los otros van a ser F y G, los hijos del B, y después por allá vamos yendo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y ahí vamos haciendo cosas. Bueno, entonces acá, porque estos son los últimos 3 teoremas para lo del quiz, listo, que esa definición, no haber preguntado nada de esa definición, pero bueno, listo. Teorema, un árbol de n vértices tiene n menos 1 lados, listo, y eso nos lo da el teorema este del número de vértices que tiene, o el número los grados que tiene un vértice, ¿cierto? La suma de los vértices. Para que sea un árbol, el árbol tiene que ser conectado, y para que sea conectado, tiene que haber por lo menos, bueno, no, por lo menos no, solo hay un lado que nos conecta a cada vértice con otro vértice. ¿Listo? Entonces, para que sea un árbol, siempre tiene que haber n-1 lados. ¿Listo? Y eso es bien importante, esa cosa es bien importante, porque al fin y al cabo, no importa cómo sea el grafo o cómo sea el árbol, siempre va a tener esa cantidad. Miren, acá van a haber 3, pero acá también van a haber 3. 4 vértices, miren los 4 vértices ahí, 4 vértices. Y de los 4 vértices siempre van a haber 3 lados, no importa cómo sea. Listo, puede ser hasta así. 4 vértices, 3 lados. Entonces, de todas las posibilidades siempre va a pasar lo mismo. Listo, entonces, yo no me acuerdo si al principio de la clase yo les hablé de que en algún momento en un examen había preguntado. Sí, yo me acuerdo que lo expliqué, me acuerdo porque en la cueva les estaba explicando que si hubieran 1000 participantes en un torneo de tenis, entonces que cuántos partidos había que jugar para sacar el campeón. Entonces el número de partidos tiene que ver con los lados, y en este caso, pues entonces si tengo 1000 participantes, voy a tener 999 partidos. Yo tengo que eliminar a los 999 restantes para poder ser campeón. Listo. Es la única manera. Entonces, hago el ejemplo, por ejemplo, con uno de 5. Voy a hacer el grafo como al revés. Listo. Digamos que estos dos van a jugar, este no puede jugar porque no hay con quién jugar en este momento. Listo. Pero digamos que este es el que va a jugar la final porque tiene corona. Y entonces estos dos los dos que quedaron
de los 2 primeros partidos, pues van a jugar entre ellos y a lo último pues se va a jugar el partido final con ese que va a ser. Entonces, ¿cuántos lados hay? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos vértices hay? Deben de haber 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, ahí está. Entonces, siempre que yo tenga un árbol, voy a tener n-1 lados. Listo. Y entonces, el que viene después, acá hay un error. Me di cuenta que hay un error ahí, porque no hemos definido que es un vértice externo, son internos. Entonces, si yo tengo un árbol M-ario, pilas, pues que estas son las cosas importantes para el examen, para el quiz. Si yo tengo un árbol M-ario pleno, con i vértices, él contiene este número de vértices. ¿Quién es el que tiene los vértices? Los vértices, ese i lo que significa son los vértices internos. O sea que si yo tengo un árbol tresario, ¿sí o no? Tresario. O m es igual a 3. Y tengo i igual a 5. I igual a 5, o sea que tengo 5 vértices internos. 5 vértices internos. Entonces el número de vértices de mi grafo, el número de vértices de mi grafo va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 3 por 5 más 1. O sea que van a ser igual a 16. Listo. O sea que cada vez que yo tenga y vértices internos, o sea 5, y tenga un árbol tresario, pues el número de vértices que esto va a tener va a ser 16. Déjenme, yo voy por acá abajo para tener espacio para rayar. Miren que me dio que n era igual a 16, que el número de vértices internos es 5 y que m es igual a 3. Entonces, es un árbol tresario y es puro. Listo. Entonces, ese de ahí, este de acá, es un padre, o sea que ese ya es interno. Listo. Acá puedo determinar que este sea padre. Entonces, este es interno. Tengo 2. Y ahí sigo construyendo. Voy a determinar que este sea padre. Entonces va a tener otro que es padre. Ya tengo 3. Este iba subiendo. Me faltan 2. Voy a determinar que este sea padre. Entonces, ya tengo 4. Y voy a determinar que este de acá sea padre. Entonces, ya tengo 5 vértices internos. ¿Cuál es el número de vértices del grafo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ese es el número de vértices, que eso fue lo que nos dio allá arriba. ¿Listo? Entonces, si él me dice, es que yo tengo ese número de vértices internos, entonces yo ya sé cuántos vértices va a tener el grafo. Pilas, que llegó Luis y dijo, no, es que este es mi grafo, pero llegó Gabriel y le dijo, no, es que mi grafo es este. Miren acá, yo nada más voy a determinar que los que tienen hijos es el hijo del medio. Listo. Listo. Yo creo que ahí ya están los 5. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los internos. Si ustedes cuentan todos los de afuera, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 11 más 5 me da 16. O sea que da lo mismo, por donde lo haga, por donde lo quiera construir. Como lo enraíce, no importa. Desde que sea tresario puro, eso siempre lo va a cumplir. Listo, entonces no va a haber ningún problema. ¿Cómo? Una pregunta. Dime. En ese caso, entonces yo puedo definir que los internos serían todos los padres. Sí, todos los que sean padres. Todos los que sean padres. Incluyendo la raíz. E incluyendo la raíz, porque la raíz también es padre. Perfecto. Gracias. Listo. Eso es así. Eso es lo importante. La pregunta que me acabaron de hacer ahí es fuerte. Eso va a solucionar muchas cosas del quiz. Listo. Entonces, eso lo que me está diciendo, ese teorema lo que me está diciendo es eso. Y no importa cómo yo haga el grafo, no importa cómo ustedes lo determinen. Siempre
va a ser de esa misma forma. ¿Listo? Entonces después viene otro teorema ahí, que fue el último que les dije que leyeran, que fue este de acá, donde ese, de acuerdo a lo que se tenga, pues se van a tener cosas. Por ahí hubo alguien que me escribió, Carlos, que me escribió varias cosas sobre eso, pero hay que tener cuidado pues con como se está mirando el grafo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este me están diciendo, es que yo tengo n vértices. Si yo tengo n vértices en un grafo M-ario pleno, miren, ahí está la definición. Acá nos están diciendo que el grafo ya es M-ario pleno y nos están diciendo es que ve, vos tenés n vértices. Listo. Entonces, pongamos un ejemplo por acá. Yo tengo que un árbol es binario y que n es igual a 11. Entonces, con esto vas a determinar cuál es el número de vértices internos. Entonces, vos tenés un árbol binario que tiene 11 vértices. Entonces estoy preguntando, ¿cuántos de esos 11 vértices son padres? Entonces él te lo va a decir. Esa formulita que está ahí te lo va a decir. Va a ser I es igual a 11 menos 1 sobre 2. O sea que eso va a ser 10 sobre 2, que es igual a 5. O sea, él te va a decir, en ese grafo que tiene 11 vértices y que es binario, van a haber 5 padres. ¿Listo? Entonces, si hay 5 y como son n, pues entonces el número de hojas, las hojas deberían de ser 6. Pero eso me lo dice esta fórmula. Miren, que si yo hago L de leaf, de 2 menos 1 multiplicado por 11, sumándole 1 y dividiéndolo por 2. Entonces eso allá arriba me va a dar 11 más 1 sobre 2, que es igual a 12 sobre 2, que es igual a 6. Y ahí estaría. Eso no te puede dar decimales. No te puede dar decimales. Si da decimales, entonces, Marcela, si te da decimales, entonces ese grafo en verdad no es lo que estamos diciendo que es. Listo. O sea, si yo te digo un número, te digo, es que este grafo es M-ario y tiene tantos vértices y alguna de esas cosas te da decimal, entonces yo te estoy diciendo una mentira porque esos valores me tienen que dar números enteros. Listo. Eso. Pero, profe, un M-ario sí puede, es el que no puede dar raíces M-ario pleno, ¿o qué? Pero es que aquí estamos Entiendo. hablando de M-ario pleno. Todo pleno, ok. Sí, sí. Sí, además que los otros pueden, claro, lo que estás diciendo es verdad, pero ahí no tendría cómo calcularlo, ahí no sabría, o sea, no me está diciendo los valores exactos para cada cosa con respecto a lo que me estás preguntando, porque si te pones a pensar, entonces lo que estaría pasando allá, listo, yo tengo, digamos que sea, en vez de M-ario sea, de que sea binario, sea tresario. Listo, entonces ahí ya sí no me va a dar, listo, porque me va a dar 10 dividido 2, me va a dar 4 punto algo. Entonces, ya ahí no me da, pero entonces yo no te estoy viendo que es pleno, sino cualquiera. Entonces, ¿cuál es el grafo? ¿Cuántos padres van a haber? No sabes cuántos padres van a haber, porque vos le puedes poner tanto número de padres, porque como no sabes si es semeario puro, entonces vos puedes llegar y hacer esto, mira. Listo. Y ese es, digamos que binario, pongámoslo así. Y pues puedes hacer cualquiera. Entonces, determinar cuál es la cantidad de vértices internos, no puedes hacerlo. Listo. O sea, esto solo funciona para M-arios plenos. Listo. Eso, profe, No puede ser de otra manera. Estamos con eso. Marcela y el que me habló ahí. Sí, estamos con eso. Muchachos, díganme si sí. Ok, bueno. Ok, entonces en la otra parte del teorema, pues ya hicimos una partecita de que si yo tengo y vértices internos, entonces él va a tener este número de vértices, eso ya lo habíamos dicho en este teorema que está acá, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho ahí. Y el número de hojas va a ser este. O sea que las hojas también se pueden calcular. Si yo tengo tanto número de vértices internos, pues claro. La cosa acá es que tengamos bien claro la relación, que tengamos esa relación, que si yo tengo
N vértices, unos van a ser hojas y otros van a ser padres. ¿Listo? Unos van a ser hojas en el sentido de que no van a tener hijos. ¿Listo? Y otros van a ser padres. Y listo. Y ya. Y ya. Entonces yo tengo 15 vértices. Ah, y hay 6 que son vértices internos. Entonces todos los otros son hijos. ¿Listo? Pero siempre y cuando sea hemiario pleno. ¿Listo? Si no es hemiario pleno, cuidado con eso, que puede pasar lo que le estaba explicando al compañero acá. No sé si me entendieron esta parte que les estaba explicando por acá. No sé si me entendieron eso, con lo de los hemiario plenos. O sea, porque ahí, entonces, para el primer caso, digamos que yo tuviera 11 vértices y él fuera dosario, entonces pues, yo puedo hacer lo que quiera. Ay. Pleno es que todos los que sean internos van a tener el mismo número de hijos. Marcela. Pleno es el que tenga hijos, va a tener el mismo número de hijos. Y no pleno, él puede tener hijos, pero no va a tener la misma cantidad de hijos. Va a tener menos de esos hijos. Eso ya lo habíamos explicado. Profe, entonces no se podría, si no es pleno, no se puede calcular así el número de No, vértices, no se número de puede, no hojas se puede. Eso solo es para números, para hemiarios plenos. para plenos. Okay. Sí, listo. Y de acuerdo a lo que les dé. Si les doy vértices internos o si les doy hojas. Y cada una tiene su forma de hacerse, que son esas 3 que están ahí. ¿Estamos con eso? Profe, me Marcela, con corrige algo. respecto... ¿Qué? Las hojas entonces serían los que no tienen más hijos. Los que no tienen hijos. Ninguno de los que tenga hijos. Vamos por acá. Denme espacio por acá. Otra vez. Para Marcela que todavía no ha cogido bien lo de los plenos o no plenos. Listo. Tengo esto. Este es un grafo binario. Este es binario. Listo. Pero no es pleno. No es pleno. Este de acá es padre, este de acá es padre, este de acá es padre. Ese último no es padre. El que es padre es este, listo. Tengo esos padres, todos ellos son padres. Y todo el que es padre debe de tener la misma cantidad de hijos. Entonces, ese no es pleno, este no es pleno, porque este vértice de acá tiene solo un hijo. Y todos, un hijo. Listo. Un hijo. Listo. Como ese tiene solo un hijo y esto debería de ser binario, para que fuera pleno, entonces él tendría que tener 2 hijos. Listo. Pero como hay uno que solo tiene un hijo, entonces ya, no es pleno. Listo. ¿Estamos con eso, Marcela, o no? Sí. Ok, listo. Entonces, pleno. Mira, voy a empezarlo a pintar. No, esperen que es que qué mala puntería tengo. Listo. Entonces, esto acá, esto acá, esto acá. Entonces, si fuera pleno, si este tiene hijos, tiene que tener 3. Y si este tiene hijos, tiene que tener 3. Y si este tiene hijos, tiene que tener 3. Listo. Y ya. Si todos tienen 3, entonces eso es tresario pleno. ¿Estamos con eso? Listo. Ahí es tresario pleno. Dime. No, bien, te estaba respondiendo que estamos bien. Ok, listo. Entonces ahí está. Entonces, pleno, si todo el que tenga hijos tiene la misma cantidad de hijos. No es pleno si él tiene hijos, pero no tiene la misma cantidad. Por ejemplo, entonces ahorita alguien decía, profe, entonces el que determina la cantidad de hijos es el que más hijos tenga. Sí, eso es así. Entonces, este ya no es binario,
¿Por qué ya no es binario? Porque este de acá es el que nada más tenía un hijo, ahora tiene 4. Entonces este sería cuatroario. ¿Listo? Y es cuatroario no pleno porque los demás tienen solo de a 2 hijos. ¿Listo? Entonces, esa es la cosa con eso. ¿Listo? Para que lo tengan claro ahí. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Profe, Amenazas, lo que ¿no? te Porque preguntaba de las hojas. ¿qué de las hojas? Ah, entonces las hojas son los que no tienen hijos. Claro. Mira, entonces las hojas acá, ¿cuáles serían? Las hojas acá serían estas. ¿Listo? Entonces todo el que no sea un vértice interno, estos son los vértices internos, pues es una hoja. ¿Listo? Todo el que no sea un vértice interno es una hoja. Acá, ¿cuáles son los vértices internos? En el otro, vértices internos serían este, este y esto. Solo hay 4 vértices internos. Ahí, 4 vértices internos. ¿Cuántas hojas? Pues el resto son hojas. Esto es una hoja, esta es una hoja, esto es una hoja, esta es una hoja, es una hoja. Es una hoja, es una hoja, es una hoja, es una hoja. Es que en cierto sentido, los vértices internos son como los codos de los árboles, ¿cierto? Como de donde salen las ramas. Listo. Y entonces las ramitas allá tienen hojitas y los vértices que estamos llamando como hojitas son esos que están allá. Listo. Entonces las Ahí me ramas. quedó una duda con respecto a la segunda fórmula que mostraste. Ok, dime. No la entendí muy bien. Ok, listo. Vamos allá. Esa que está en morado, es como en... La de moradito. Entonces, yo te voy a decir, ve, tengo 4 vértices internos. ¿Sí o no? Y es un grafo que es m igual a 5. Uy, me fui muy arriba. Listo. O sea, es un árbol cincoario, es un árbol cincoario pleno que tiene 4 vértices internos. Listo. Entonces, ¿cuántos vértices tiene el árbol? ¿Cuántos vértices? Pero le dije que ya me fui muy arriba, porque entonces el número de vértices que tiene va a ser 4 por 5 más 1, o sea que van a ser 21. ¿Listo? Van a ser 21. Vamos a ver que eso es cierto. Me voy por acá para abajo. ¿Listo? Entonces tengo un árbol que los vértices internos van a ser 4, ¿cierto? Y m es igual a 5. O sea que la raíz, ¿cuántos hijos va a tener? 5, ¿cierto? Y entonces, este lo voy a tomar como que sea un vértice interno, porque tengo 4 vértices internos. Entonces, ese que tengo tiene que tener 5 hijos, porque tiene que ser pleno. ¿Listo? Entonces ya tengo 2 que son vértices internos. Voy a tomar que ese también es un vértice interno. ¿Listo? Entonces, ahí, otra vez, tiene 5. ¿Sí lo ven? 5, 5, 5. Y le ¿Está? falta uno Y me todavía. falta uno, lo voy a poner acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, los vértices internos, estos que son vértices internos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos fue los vértices que me dijo que tenía? Pues me dijo que tenía 21. 21. Ahí llevo 4. O sea que las hojas deben de ser ¿cuántas? 17 o no. Vamos a contar las hojas. Las hojas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Listo. Ahí está. Listo, profe. Listo. Me quedó claro. Entonces esas son las cosas. Entonces, pero les digo, si yo tengo a n, entonces en un árbol M-ario pleno, o sea que eso lo tengo que tener claro. Yo tengo que saber quién es M, ¿sí o no? O podría pasar otra cosa. Yo les podría a ustedes decir, hey muchachos, es que vean, pero me lo estoy inventando y esto puede ser que no dé. Bueno, no, hagámoslo así. Yo les voy a decir a ustedes, vea, yo tengo que n es igual a 21, que i es igual a 4, ¿cierto? Y que L es igual a 17. ¿Listo? Miren que estos son datos ahí. Entonces, ¿eso es un árbol qué? ¿Sería qué? ¿Un árbol qué? M-ario. ¿Quién sería M? M sería igual a quién. Entonces, yo les estoy dando a ustedes cosas que no les he enseñado, pero miren que yo allá arriba tengo 3 fórmulas para sacar eso. ¿Listo? ¿Para dónde me fui? Sí, sí, estoy bien. Yo acá arriba tengo
3 árboles para sacar eso, o 3 fórmulas, estas 3 fórmulas que tengo acá. Estas 3 fórmulas me pueden dar eso. ¿Cuál es la mejor? La segunda, ¿sí o no? Porque la segunda me relaciona, miren, el 21 que tengo, el M no lo sé, pero el I sé que eran 4 más 1. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar esa formulita. 21 menos 1 va a ser igual a M por 4, ¿cierto? O sea que 20 va a ser igual a M por 4, o sea que M es igual a ¿quién? M es igual a 5. Ahí está. Yo lo saqué de los datos que había acabado de calcular. Listo. Si lo hubiera hecho con la otra fórmula, igual me va a dar 5. Y siempre que yo tenga cualquiera de ellas, me va a dar ese 5 que estoy teniendo ahí. Listo. ¿Estamos con eso, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muchachos. Miren, por ahí en unos 40 minutos les comparto